Buenas tardes, Profesora, buenas jóvenes. tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Profesora, ¿se escucha mi micrófono o no? Sí, la Buenas escucho. tardes, Sí, se la profesora. escucha. Sí, se Profesora, le está buenas tardes. escuchando. Buenas tardes, Profesora, buenas buenas. tardes. Porque este micrófono profesional, profesora. Sí, se la escucha. Profesora. Sí, se le está escuchando. Buenas tardes. Ahorita les comparto la clase que vamos a hacer el día de hoy. Y me van a ir mencionando si logran visualizar. Me van a ir indicando, ya recién estoy compartiendo. Ahora sí estoy compartiendo la pantalla. ¿Y visualizan la pantalla? Sí, profesora, sí lo vemos. Gracias. Muy bien, veo ahí también que van poniendo si se logra visualizar. Ahora sí, vamos a dar inicio con la clase, nuevamente recalcándoles mis saludos. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Vamos a ir continuando realizando el área de matemática. El tema que se va a hacer es sobre triángulos. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Ustedes pues están en cuarto grado de secundaria, ya estamos en la segunda semana de clases. Antes de dar inicio a la clase vamos a dar algunas indicaciones que tienen que tener en cuenta durante toda la clase. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos, ¿no? Porque todas las clases pues están siendo grabadas. Para ello, pues, ¿no? Para no ir interrumpiendo la clase, o sea, para que se pueda entender, ¿no? Por esa razón se les va recomendando que debemos de tener apagados nuestros micrófonos. En segundo lugar, tenemos que participar, ¿no? Para ello, pues tienen que activar su micrófono. Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. Pero posiblemente puedan tener algún inconveniente con su micrófono. La participación lo pueden ir realizando escribiendo a través del chat. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. ¿Qué entienden ustedes por triángulos? ¿Qué entienden por triángulos? ¿Alguna participación? Escuchan, jóvenes, están en el aula, no están en el aula. A ver, me van mencionando que logran entender o pueden ir escribiendo también a través del chat su participación. Veo que levanta la manito Marta. De triángulos, Miss, creo que es porque tiene 3 lados y 3 vértices. Ya, es según la Ujú. definición de Marta. Ahora, Nayeli estaba queriendo hablar. Sí, profesora. Le escucho. Es un polígono de 3 lados que tiene también 3 vértices y 3 ángulos. Muy bien. ¿Alguien más quisiera participar? Parece que ya ninguna. Vamos continuando. Como ahí por ahí mencionaban, ¿no? Que es una figura que tiene 3 lados y 3 vértices. Es cierto, ¿no? En este caso es un polígono de 3 lados, es decir, una porción de plano que va a estar limitada por 3 segmentos unidos 2 a 2 por sus extremos. Y los segmentos que limitan el triángulo se denominan lados y los extremos de los lados se llaman vértices. Aparte de ello, también en un triángulo vamos a tener dos tipos de ángulos, ¿no? Ángulo interior que van a estar formado por 2 lados y exterior formado por un lado y la prolongación del otro. Y se va observando ahí a continuación lo que es la figura del triángulo, del cual nos dice, ¿no? Que el triángulo ABC se muestra en la figura, recordemos o recordamos los siguientes elementos. Vamos a ir indicando los elementos y eso pues es muy importante que ustedes lo tienen que conocer. En primer lugar, lo que se refiere pues los lados, ¿no? ¿A qué llamamos lados? Los lados, ¿no? A estos van a ser
estoy ahí resaltando de color amarillo, ¿no? Tenemos ahí el AB, es uno de los lados, el otro lado tenemos lo que es el B y C, y finalmente el otro lado, puedo decir CA o también puedo decir AC, que es lo mismo. Estamos teniendo 3 lados, y los vértices, ¿no? Son cada esquina, que está ahí el vértice A, el vértice B, el vértice C. Entonces hay que tener en cuenta tanto lo que son los lados y los vértices son 3, ¿no? Si tienen 3 lados van a tener 3 vértices. ¿Qué más? Ángulos internos. También sus ángulos internos tienen que ser 3. ¿Cuáles son esos ángulos internos? Ahí tenemos lo que es el alfa, ¿no? Lo que es alfa, lo que es beta y teta. Y los ángulos externos, lo que está el X, el y Z. Y finalmente se va mostrando el elemento, lo que es el perímetro, que se va a representar con la letra P, y ese perímetro es igual a ¿quién? Pues la suma de cada uno de los lados, o sea, vamos a sumar el AB más el BC más el AC. Se va a tener que ir sumando. Acá quería mencionarles respecto a los ángulos externos. En los ángulos externos, jóvenes y señoritas, tiene que estar en el mismo sentido. ¿Ya? Por ejemplo, mira, yo acá, suponiendo acá tengo, y yo lo agrego por acá. Suponiendo que esté M. Igual acá también. Yo quizás lo voy agregando, ¿no? Por ejemplo, R. Tiene que estar en el mismo sentido, mira. Así tenemos la línea y el ángulo está en esa parte. Entonces, ¿qué van a hacer? Imaginariamente, esta línea que he puesto de color rojo va a venir así, ¿no? Y va a llegar a este lado que se tiene y se va a prolongar. Está de acá, ¿no? Lo que estoy ahí resaltando, ¿no? Ahí. Y ese ángulo que se está formando, porque hay que tener en cuenta cuando va a ir, el ángulo va a estar en la parte inferior, pues, no de la parte superior. Y la letra M que he puesto es para tratar de hacerlos quizás confundir, ¿no? Y posiblemente cuando van a ir mencionando los ángulos externos, hay otros que lo van a ponérmelo así, hasta incluso la letra M, hasta también lo que es la letra R, que he puesto ese ángulo. Pero esos de ahí ya no se consideran. Tiene que estar en el mismo sentido. Por eso nosotros, nuestra mirada tiene que ir visualizando, pues, ¿no? Mira, ve, si nosotros visualizamos, o sea, está viniendo de está viniendo de uno de los lados y viene en esa parte. Entonces, va a seguir viniendo esa línea, ¿no? Y llegó hasta acá, llegó hasta ahí, y ese ángulo ya va a estar en esta parte, pues, no en la parte de acá. Es la parte inferior. Por eso, ahí está, en este caso, sí, esos ángulos externos están en esa misma posición, pero en diversos vértices, ¿ya? Se va a ir mencionando. En la clasificación de los triángulos, vamos a tener en primer lugar de acuerdo a sus lados. El triángulo escaleno nos menciona, nos indica que tiene lados de diferentes medidas. Pero ¿qué tal así? Nomás nos muestra el gráfico, ¿no? No nos indica la definición. Entonces, ¿ustedes qué van a deducir? Pues van a indicar que cada uno de esos lados son diferentes medidas. ¿Por qué? Es que acá estamos teniendo, mira, ve, estas dos líneas. Acá tiene la forma del serrucho y acá es un puntito. Por más pequeñito que sea, ¿no? Las medidas van a ser diferentes. Por esa razón, en cada uno de esos lados están diferentes, ya, diferentes medidas. En el triángulo isósceles, quiere indicar, pues, o se refiere que tiene dos lados de igual medida. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Mira, observamos en el gráfico, ve, acá tenemos un puntito y acá también otro puntito. Quiere decir, si este lado vale, por ejemplo, 5, este lado también va a valer 5. ¿Por qué lo vamos a deducir?
por el puntito que va teniendo en cada lado, porque son iguales. Pero si hubiera sido otra figura, ahí sí, pues ya no hubiera sido un triángulo isósceles. Entonces, recordarnos la definición del triángulo isósceles nos indica que tiene dos lados de igual medida. Aparte de ello, también se va observando en el gráfico que tiene dos ángulos de igual medida. ¿Qué más? En el triángulo equilátero. Equilátero se refiere que todos sus lados son de igual medida. O sea, presentan sus tres lados de igual medida. A través del gráfico también observamos, mírame, acá estamos teniendo en cada uno de los lados está un punto. Quiere decir que vale pues igual medida. Aparte de ello, ¿qué se observa? Que sus ángulos internos tienen igual medida. O sea, vale 60, 60 y 60. Porque hay que saber y tener en cuenta que la suma de todos los ángulos en un triángulo, o sea, cuando nosotros sumamos sus ángulos internos en un triángulo, vale 180 grados. Y si cumple, mira, acá yo tengo 60, lo sumo más 60, sale 120. Y 120 más 60 sale 180. Y sí está cumpliendo con una de las propiedades que vamos a ir viendo más adelante, que indica pues que la suma de los ángulos internos de un triángulo vale 180 grados. ¿Y por qué está cumpliendo también? Hay que tener en cuenta, si esto de acá, mira, este lado es un punto, a su frente, mira, ¿cuánto vale? 60 grados. ¿Qué más? ¿No? Suponiendo quizás no les dan todos los ángulos internos, entonces tienen que deducir también este punto, ¿no? Si lo que he puesto de ese punto de color amarillo y su flecha, que el ángulo vale 60 grados, ahora yo estoy poniendo de color rojo y a su frente ese ángulo, ¿cuánto debe medir? También mide 60, está cumpliendo. A ver, comprobamos con el otro. Acá estamos teniendo que este puntito, ¿no? Es igual, nos dice, entonces el ángulo también debe de ser 60, y es cierto, está cumpliendo. ¿Dónde más pueden mostrar? Mira, en el triángulo isósceles. Si de este punto a su frente vale teta, de este punto a su frente también va a valer teta. ¿Por qué les indico esto? Es que a veces en algunos ejercicios no les mencionan cuánto valen esos ángulos, les pueden ir indicando así simplemente lo que están de los lados, o sea, un punto o quizás la forma de un serrucho. Entonces ustedes tienen que ir deduciendo e ir completando los ángulos que van a tener, o sea, los ángulos internos. Dos, de acuerdo a sus ángulos, tenemos lo que es el triángulo acutángulo, que nos dice que todos sus ángulos internos son agudos. ¿Qué quiere decir? Acá los ángulos, cuando nos habla de internos que son agudos, quiere decir que el ángulo, ya sea alfa, beta y teta que estamos observando en el gráfico, van a ser menores que 90 grados. Y eso llamamos ángulos agudos, o si no, acutángulo. En el triángulo obtusángulo. En el triángulo obtusángulo se refiere que un ángulo interno es obtuso. Dirán, pero ni nada no logra hacernos entender, ¿no? Lo que se quiere decir es que uno de sus ángulos internos va a ser mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Y eso llamamos que es un ángulo, en este caso obtusángulo, un triángulo obtusángulo. En el triángulo rectángulo quiere decir que uno de sus ángulos internos es recto, o si no también, en otras palabras, que uno de sus ángulos internos vale 90 grados. Y dirán algunos, ¿no? Ya estamos observando el gráfico, pero no está escrito 90 grados, pueden mencionar. Pero en matemática o en el gráfico no se escribe 90 grados, pero sí se representa con un pequeño cuadrado que se está observando, que está acá, mire. Estoy resaltando ahí de color amarillo, estamos observando que ese ángulo interno vale 90 grados. Y ahí nos dice en la definición que un ángulo interno es recto. En otras palabras, quiere decirles pues que un ángulo interno vale 90 grados. Ahí están, hemos ido mencionando, ¿no? De acuerdo a sus lados y también de acuerdo a sus ángulos.
En las propiedades. En las propiedades, acá es muy importante que ustedes tienen que saber el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque les va a hablar de catetos y también les va a hablar de hipotenusa. O sea, para cualquier triángulo, o sea, los rectángulos cuyos catetos midan A y B y cuya hipotenusa mida C, se verifica. ¿Qué cosa se va a verificar? Pues el teorema de Pitágoras. Y nos va indicando, ¿no? Que la hipotenusa vale C. Y no olvidarnos que en el gráfico, cuando ustedes tengan un triángulo, está de acá, que está así de manera inclinada, eso se llama hipotenusa. Y de lo que está formando la forma de L o el ángulo de 90 grados, se llaman catetos. Por eso uno de los catetos vale A y el otro cateto vale B. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos indica que Profesora, la disculpe, suma de los catetos, disculpe, le interrumpo, profesora. ¿Puede retroceder la página, profesora? Pues que yo estaba copiando y me tracé, profesora, disculpe. ya ahí lo estoy mostrando, o si no lo puede tomar captura. Gracias, profesora, gracias, gracias. O si no lo puede tomar también captura. Porque igual, eso sí creo lo tienen en el módulo ustedes lo van teniendo. No sé si ya lo habrá terminado de anotar, podría mencionar. Todavía, profesora, no lo terminé de anotar. Es que he estado copiando, profesora, y me tracé en una parte, por favor. Ya, mientras voy explicándoles, yo les estaba indicando de lo que era pues el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, ese teorema de Pitágoras a ustedes les tiene que hacer recordar o tener en cuenta este triángulo rectángulo. O sea, para que apliquen el teorema de Pitágoras, tiene que tener este Ya, gracias, esquema. profesora. Yo lo tomé captura, profesora. Gracias. Ya, muy bien, ¿no? Y si bien dan cuenta, mira, ahí está el esquema, ve. El triángulo rectángulo. Nunca olvidarse por qué ese triángulo rectángulo es que uno de sus ángulos internos vale 90 grados. No vayan a decir, siempre va a ser esa forma. El triángulo no necesariamente les va a indicar así. Hasta incluso puede estar así. Así también puede estar. Y acá que esté formando el ángulo de 90 grados. Y acá también van a poder aplicar el teorema de Pitágoras. O puede ser esta forma. Y acá que esté formando un ángulo de 90 grados. Igual acá. ¿No? Mira, si se dan cuenta, mira, la figura va modificando, va cambiando, va a ir girando, no hay ningún problema. Puede estar, en este caso me refiero pues en diferente posición. Lo importante que sea un triángulo rectángulo, porque uno de sus ángulos internos tiene que venir 90 grados. Y de ese 90 grados a su frente, mira acá, observamos lo que está a su frente, igual acá, mira. Lo que está a su frente de cada uno de ellos se llama hipotenusa. Y hipotenusa le representan pues quizás con la letra H. Y los demás van a ser cateto. Ahí van a tener un cateto, acá otro cateto, igual bueno, acá H. Acá uno de los catetos, acá también otro cateto, esto también es un cateto, por acá un cateto y por acá van a tener lo que es la hipotenusa. Eso es lo primero. ¿Por qué estoy mencionando? Es que cuando vemos, quizás en el tema o en el área de trigonometría les va a mencionar, ¿no? Hipotenusa, cateto, y ese cateto va a llevar otros nombres, cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, lo primero que ustedes tienen que recordar y saber, ¿no? Cuáles son hipotenusa, cuáles son catetos. Y no olvidarse que el cateto va a ser lo que está formando el ángulo de 90 grados o que tiene la forma de una L mayúscula. Es como si fuera una L mayúscula. ¿Y qué observamos más? Pues que va a formar un ángulo de 90 grados. ¿Y qué nos dice este teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos va indicando que cada cateto lo vamos a sumar, ¿no? Pero en este caso elevándole al cuadrado. Por eso se está poniendo A al cuadrado más B al Profesora, cuadrado. disculpe, profesora, que le interrumpa. No lo borre, profesora, que estoy copiando, por favor, ¿ya? Gracias. Ya, muy bien. Eso dice es igual a quién? A la hipotenusa elevada al cuadrado.
Y ese se va refiriendo al teorema de Pitágoras. O puede ser lo contrario, hay algunos lo van a escribir así. Primero, la hipotenusa, o sea, c al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A al cuadrado más b al cuadrado. Lo único que he hecho, de acuerdo a lo que está ahí resaltado de color amarillo que he hecho, esto de c al cuadrado lo he puesto primero, mira acá están observando, y lo que tenemos a al cuadrado más b al cuadrado lo he puesto al segundo. Cambian de posición nada más. Uno de otra forma siguen siendo la misma fórmula. ¿Qué más nos dice? Que en todo triángulo, cualquiera, ¿no?, de sus lados es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. No sé si lo habrá terminado de anotar ahí su compañero. Profe, disculpe, es que está tajando mi lápiz y no he copiado, profesora, disculpe. Por favor, si lo puede tomar una captura, porque lo que quiero llegar es a los Espera ejercicios. un ratito más, profesora, es que estoy copiando recién, profesora. Estoy por el título, profesora, disculpe, gracias. Ya, muy bien. Ya hay que aprender este teorema de Pitágoras, como estaba mencionando, ¿no? Ustedes tienen que recordar y practicar cómo se realiza. En este caso dirán, ¿no? ¿Para qué nos está enseñando este teorema de Pitágoras? Que posiblemente, ¿no?, en uno de los, o sea, puede ser la hipotenusa o quizás uno de los catetos, no los indiquen su valor, ¿no? Por ejemplo, la hipotenusa que valga, por ejemplo, 5, quizás por acá que valga 7, ¿no? Y esto no les dan el valor. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Aplicar el teorema de Pitágoras. Y posiblemente les pida sumar, ¿no?, todo el perímetro. Y para poder sumar el perímetro tenemos que saber cada lado cuánto vale. Entonces, para ello tienen que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Podría indicar si ya logró de anotar la fórmula? Todavía, profesora, todavía estoy copiando por el rectángulo, profesora. Espéreme unos minutos también a esperar que acabe, profesora, disculpe, gracias. Ya, muy bien. Ahorita de ahí vamos a ir viendo propiedades y ahí tienen que estar atentos. Es que nunca olvidarse que esas propiedades, cuando ustedes van a sumar sus ángulos internos, vale 180 grados. O sea, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Y cuando ustedes sumen los ángulos externos en un triángulo, vale 360 grados. Voy a ir pasando. Todavía, profesora, no lo paso, que estoy en Miran, profesora, con A y BC, profesora, por favor, disculpe, no lo borre, profesora. Ya, muy bien. Acá lo importante, ustedes tienen que, ya en este caso, ir anotando la parte de las fórmulas. Ya eso es lo que tienen que realizar. Voy a ir continuando. Si en caso te vas atrasando, me escribes, por favor, ya mi número personal para poder ir No lo borre, mencionándote. profesora, Samuelito, profesora, que estoy copiando. Estoy que se verifique y qué, profesora. Todavía voy a dibujar y también a copiar la parte de abajo, el caso al final, profesora. No lo borre, por favor. Pero en el módulo Profesora, está. puedes tomar una captura y después lo copio, pues, porque va a demorar. Es que, compañera, yo no puedo tomar captura, compañera, porque me voy a demorar y además captura se me llena el almacenamiento y no puedo, Pero no en el puedo. módulo está también que he Y enviado el también profesor. Sí. queda grabado y cuando puedes volver a entrar, cuando esa Es que clase no queda tengo tiempo grabado, para ver los entonces videos, tiempo. compañeros. No tengo Ya, tiempo veré para ver los un videos. momentito que
que termine de anotarlo la fórmula para poder ir pasando a la siguiente. Allá lo principal, ustedes tienen que ir anotando lo que está en las propiedades o fórmulas que se va a ir desarrollando. Ya termina de anotarlo. Yo sé que ya estás por el gráfico y para que anotes la fórmula, para poder ir ya pasando a la siguiente. Gracias, profesora. Usted me entiende, profesora. Gracias. Ya espero que ya lo estés terminando de anotar la fórmula. Como mencionan, hay que tener en cuenta que en el módulo también todo está anotado, ¿no? Está mencionándose. Queda por lo menos a Profesora, veces. estoy en teorema de Pitágoras, profesora. Disculpe, todavía estoy por ahí, profesora. Todavía no termino de copiar. Ya, por favor, te apresuras, ya, porque a veces algunos compañeros también, como dicen, ¿no? Nos puede ganar la hora y no voy a llegar a los ejercicios. Acá lo importante, ¿no? Ya, Es profesora, saber la normal. parte teórica y los Ya ejercicios, espero ¿ya? para tomarle, profesora, de captura. Disculpe, gracias. Ya. Ya sé si lo tomó captura. Gracias, profesora. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver las propiedades. Ya tenemos ahí las propiedades de triángulos, lo que es la suma de ángulos internos y externos. Estamos teniendo, ¿no? Y incluso les estaba mencionando mientras ahí iba anotando su compañero. Se les indiqué, les dije, ¿no? Que cuando ustedes sumen los ángulos internos en un triángulo, vale 180 grados. Los más principales, pues, son, pues, ¿no? Los ángulos que se utilizan, el alfa, el beta y el teta. En este caso, como son tres ángulos internos, se está sumando a ellos tres y ese es igual a 180 grados. Ahora, en los ángulos externos, y bien claro también cuando explicaba los elementos y se les dije, ¿no? Que deben de estar, esos ángulos externos deben de estar en el mismo sentido, o sea, en esa misma dirección al momento que van girando. Pero si ustedes observan otros ángulos, eso de ahí no tienen que considerarlo. Así es que hay que tener bastante cuidado cuando hay ángulo externo, ¿no? Posiblemente puede estar alguna variable que se les pida hallar. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Sumar, pues, ¿no? Cada uno de esos ángulos externos y luego igualar a 360. Pero si ustedes van a notar o ir poniendo el ángulo que no es externo, que se debe de ir considerando, al momento que ustedes desarrollan no van a encontrar el resultado, porque por ahí quizás se hayan equivocado e ir anotando un ángulo externo que no está pues en esa misma posición. Lo que quiero decir, como son tres ángulos externos, esos tres ángulos externos tienen que estar en esa misma posición cuando van a ir girando. Por eso se va indicando acá que X más Y más Z es igual a 360 grados. ¿Qué más? Tenemos otra propiedad del triángulo que se está observando, ¿no? Hay dos ángulos internos, tanto alfa y teta, ¿no? Que tienen que tener en cuenta ustedes. Y aparte hay otro ángulo externo. ¿Qué nos dice la propiedad? Que ese ángulo externo va a Profesora, ser igual disculpe, a quién. ¿ese es 2 o es X, profesora? Disculpe. En el triángulo, profesora, disculpe. Acá es X. Más acá, profesora. Este es Z. Z Y más y 2 más Y. punto. A más No. Z. Este es Z. Ah, X gracias, más Y profesora. más Z. Ah, ya, gracias, profesora. Es Z, no es el número 2. Acá les estaba diciendo en la segunda propiedad que ese ángulo externo va a ser igual a quién? A la suma de los ángulos internos. Pero, ¿qué pasaría si esta propiedad ustedes no se recuerdan? ¿No? Y ustedes se recuerdan quizás la suma de los ángulos internos vale 180 grados. Entonces, ¿qué van a hacer? Tienen que completar. ¿Para qué? Mira, ve. Para que sumen estos tres ángulos internos. Entonces, acá tienen que recordar que la mitad de una semicircunferencia vale 180 grados. ¿Para qué les indico esto? Para que ustedes indiquen que todo esto de acá
vale 180, pero si uno tienen que vale X, este ángulo van a ir completando y van a decir 180 grados menos X. Y así lo van a ir sumando y lo van a igualar ¿a cuánto? A 180 grados. Si en caso ustedes no se acuerdan esta propiedad, pero nunca deben de olvidarse de la que suma de los ángulos internos, pues vale 180 grados. No necesariamente es utilizar estas propiedades. Tenemos que ir recordando quizás otras propiedades, porque al final quizás una de las personas lo va a Profesora, hacer con la otra. disculpe que le interrumpa, profesora, para tomarle captura, disculpe, gracias. No puede tomar captura. Entonces ustedes, ¿no? Recordarse estas propiedades, ¿ya? Gracias, profesora, gracias, profesora, Muy gracias. bien. Vamos a ir viendo propiedades adicionales. En las propiedades adicionales vamos a tener, la primera propiedad se le conoce por la propiedad de la mariposa, porque tiene, ¿no? Tiene la forma de las alas de la mariposa, pero se le conoce por la propiedad de la mariposa. ¿Qué nos dice? Que deben de sumar los ángulos internos que se tiene una de las alas, alfa más teta, y va a ser igual a la suma de los ángulos internos de la otra ala, m más n. Otro, la propiedad, en este caso la propiedad del pantalón. ¿Qué nos dice la propiedad? Que el ángulo externo que se tiene, ¿no? El ángulo X va a ser igual a la suma de los ángulos internos, o sea, alfa más beta más teta. Otra propiedad que es la propiedad del pescadito, porque tiene la forma de un pescadito, ¿no? Acá está su cabeza, la parte de su cola y sus parte de las alas. Por eso se conoce por la propiedad del pescadito. ¿Y qué nos dice esa propiedad del pescadito? Que la suma de la parte de las alas, ¿no? Esos ángulos van a ir sumándose y se van a igualar a los ángulos que se encuentran en la parte interna, tanto de la cabeza y de la cola, pues se van a ir sumando. Por eso se está poniendo ahí X más Y es igual a M más N. Hay otra propiedad adicional también que tiene que tener este mismo esquema en sus ejercicios. O sea, tan solo un solo ángulo interno y dos ángulos externos. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula es lo siguiente, que 180 grados se va a sumar más el ángulo interno, que es X, igual a quién, a la suma de los ángulos externos, alfa más teta. Ahí están las 4 propiedades adicionales que ustedes, ¿no? También tienen que ir recordando. ¿Puedo pasar? No sé si lo puede tomar captura antes de que pase. Gracias, profesora, espera. Gracias, profesora, gracias, gracias. Muy bien. Y ahora tenemos los ejercicios, ¿no? Es lo que quería llegar a los ejercicios y estar atentos de qué forma se van a ir desarrollando. En este caso, acá para la resolución, ¿no? Nos dice en primer lugar en la figura, nos dice calcular X, ¿no? Y nos está mostrando ahí la figura. Y para acá, la resolución, ustedes tienen que recordarse esto de acá. La mitad de una circunferencia, ¿cuánto vale? 180 grados. Puede estar esa forma, puede estar así también, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que es la mitad, vale 180. O no necesariamente, esta forma también puede estar. Eso todo también va a valer 180, dependiendo de las posiciones. O quizás van a tener así, la parte inferior, que todo ello también vale 180. O sea, puede ir cambiando de posición, puede ir girando. Acá ustedes pueden desarrollar o recordarse, ¿no? Que la suma de los ángulos internos vale 180 grados, mírame. O sea, pueden sumar esos ángulos internos. Pero ¿qué sucede? Tan solo conocemos un ángulo interno. Nos faltan encontrar dos ángulos internos todavía. ¿Y cómo van a ir obteniendo? Con lo que acabo de haber escrito. Que la mitad de una semicircunferencia vale 180 grados. Por eso acá estamos poniendo, ¿no?
que la suma de los ángulos internos o interiores es igual a 180 grados. Y vamos a completar. ¿De qué forma? Profesora, no lo borre, por favor, va a tomar la No, profesora. no le estoy... Ya le borré. Póngalo. Y ya le borré, pero igual acá voy a mencionar, mire. Todo esto, jóvenes y señoritas, ¿vale cuánto? 180 grados. Y estoy haciendo, ¿ve? 180 grados menos 140 sale 40 grados. Y que se está completando ahí 40 grados. ¿Dónde más? Todo esto. Todo esto de acá también vale 180 grados. Y para que completen esta parte, ese ángulo, se va a decir pues 180 grados menos X. ¿Por qué lo pongo así? Es que yo no sé cuánto vale X y lo tienen que escribir así, esa diferencia. En cambio acá hemos podido considerar el resultado porque han sido números y hemos restado pues, ¿no? 180 menos 140 sale 40. ¿Qué van a hacer? Utilizar la suma de todos los ángulos internos y se está sumando 60 más este 40 más 180 menos X y lo estamos igualando a 180. Ya se está igualando a 180. Ahora vamos a reducir. Acá tenemos 40 más 40 sale 100. Ya, estos de acá sale 100, que está acá el resultado. El menos X está bajando, este 180 está bajando, este 180 viene a este lado a restar. Entonces tendríamos 100 menos X igual a 0, porque 180 menos 180 sale 0. Y para dejar esta variable X acá, ¿qué estamos observando? Tiene negativo, tiene signo negativo. Y no olvidarse que al final esa variable X debe de ser positivo. Entonces, para que sea positivo, ¿qué debo de hacer? Llevarle al otro lado. Y este 0 va a venir a restar, que sería 100 menos 0 es 100. Entonces, vamos a obtener 100 es igual a X. Y eso sería la respuesta de la solución. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda que puedan tener hasta ahí? Profesora, una pregunta. Espérese, profesora, para tomarle captura, por favor. Ya, muy bien. Les estaba diciendo, ¿tienen alguna duda quizás, no? Y bien, si bien recuerdan, esto de acá que estoy poniendo de 180 grados, hemos visto una de las propiedades en la clase anterior, cuando hablábamos de ángulos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que no necesariamente todas las propiedades vamos a utilizar pues en los siguientes temas. Hay algunas que van a ser importantes que debemos de utilizarlo. Por eso, en la matemática se van relacionando, o tenemos que ir recordando algunas propiedades o quizás algunos procedimientos. Voy a ir pasando ya, espero que lo haya capturado. Sí, profesora, yo lo tengo captura, profesora, gracias. Ya, muy bien. Tenemos otro. En el ejercicio 2 nos dice, ¿no? Calcular M. Y estamos teniendo la figura del pescadito, ¿no? Donde estamos observando ahí sus ángulos internos está M19 y ángulos externos está 32 y 41. Y para ello se va a recordar, pues, ¿no? La propiedad adicional que se había ido mencionando del pescadito. Acá sí, jóvenes, sí o sí, ya sea la propiedad del pescadito, ya sea la propiedad de la mariposa, ya sea la propiedad del pantalón, esos de ahí, jóvenes señoritas, ustedes tienen que recordar si tiene o sea, depende que tenga el esquema. Porque si ustedes no se recuerdan, no van a poder desarrollarla. Pero si cuando tengan una figura de un triángulo, ahí sí podemos desarrollarlo, ¿no? Pero posiblemente acá también podemos quizás desarrollarlo. Pero vamos a tener que ir completando. O sea, vamos a ir haciendo líneas todavía para poder encontrar cuánto vale M. Y dirán algunos, pero ¿cómo o de qué forma vamos a encontrar?
¿no? O sea, para poder encontrar va a ser un poco quizás difícil, ¿no? Quizás, mira, para que tenga la figura de un triángulo podemos hacer esto, mira, ¿no? Suponiendo no se recuerden, pueden hacer, pero se van a ir demorando. Yo les dije y les mencioné, mira, ve, si ustedes van completando, peor, ni quizás ni les va a faltar datos todavía. Les dije que todo así, la mitad de una circunferencia vale 180 grados. Pero para poder completar, mira qué sucede. Todo esto debe de valer ¿cuánto? 180 grados. Pero ¿qué sucede? Mira, acá tenemos uno de ellos. Nos faltaría esta parte, esta de acá. ¿Y dónde más? Si esto lo pueden prolongar, no hay ningún problema. Esta parte. Se nos faltarían dos. ¿Y cómo? ¿De qué forma voy a obtener? Se van a ir demorando. ¿No? ¿Se dan cuenta? En cambio, si cuando tengan la figura de un triángulo, ahí sí ustedes tienen que recordarse que la suma de los ángulos internos pues vale 180 grados. ¿No? Por eso les decía, tanto la propiedad de la mariposa, del pantalón, acá del pescadito, sí o sí tienen que aprender y recordarse cómo se aplica o se desarrolla. Y es lo que nos decía, ¿no? Que sumamos los ángulos que se encuentran la parte externa de la parte de las alas, igual aquí a la suma de los ángulos internos. O puede ser lo contrario, pueden sumar los ángulos internos y le igualan a la suma de la parte de las alas o las aletas. Puede ser lo contrario. En este caso yo estoy sumando los ángulos internos m más 19 igual a quién, a 32 más 41. Vamos a seguir reduciendo esto de acá, porque acá vamos a seguir manteniendo, no se puede sumar porque uno tiene variable y el otro es número. Y este es igual, m más 19 igual a quién? A 73. Y el 19 que está sumando voy a llevarle al otro lado a restar. ¿Cuánto es 70? Disculpe la interrumpo, profesora. ¿Ya la borró la otra clase, profesora? Disculpe, para tomarle captura. No, estamos recién en el segundo ejercicio. No Ah, llego ya, todavía a profesora, la gracias, respuesta. gracias. Disculpe que la interrumpo, profesora, gracias, gracias. Ahorita ya recién llego a la respuesta para que tomes la captura. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? ¿Cuánto sale 73 menos 19? ¿Cuánto sale la diferencia? Jóvenes y señoritas. Quizás ha ido mencionando a través del chat. 54. Muy bien. 54, Miss. Muy bien, 54. Y ahí está, ya encontraron el valor de m que les está pidiendo calcular. Ahí recién estamos llegando a la respuesta. Ya, ahí puede tomar captura, ya hemos llegado a la respuesta. Ya, eso es lo que ustedes tienen que recordar. Y hemos aplicado lo que es la propiedad del pescadito. Y acá estos pasos que he escrito, sí o sí, se van repitiendo los procedimientos. A veces lo más complicado es plantear la ecuación. Una vez que lo tengan planteado, ya uno puede continuar con el desarrollo. Ahora sí, estoy pasando. Profesora, no lo pasa que estaba verificando para no atrasarme la clase, profesor. Ya, gracias. Ya, lo toma captura para poder pasar. Gracias, profesora, gracias, gracias. Muy bien. Y ahí estamos teniendo otro, ¿no? Que es 3, nos dice calcular teta. Y nos va mostrando, este caso es la propiedad de la mariposa. Y para ello tienen que recordar ustedes qué nos dice, ¿no? O cómo se va formulando esa propiedad de la mariposa. La propiedad de la mariposa, para que ustedes se recuerden, tienen que tener en cuenta que van a sumar una de las alas, ¿no? Van a sumar sus ángulos internos y igualar a quién, a la suma de sus ángulos internos de la otra ala. Pero observen ahí, vean dónde se encuentran esos ángulos. Suponiendo, quizás hubieran por acá,
algunos ángulos que se les pueda considerar. Esos de ahí que estoy poniendo, ese ángulos, no van a tomar en cuenta. Por eso siempre tenemos que ser observadores y verificar y ver pues dónde, en qué posición o qué parte vamos a tener que ir sumando. Continuamos, ¿no?, desarrollando de acuerdo a la figura. En este caso se va a sumar teta más 47, que es igual a 70 más 29. Ya está planteado. Podemos continuar, ¿no?, con el desarrollo. Vamos a continuar. Acá vamos a poner teta más 47. 47 grados igual a 99. Porque 70 más 29 es 99. ¿Qué hago luego? Ese 47 que está sumando va a ir al otro lado a restar, que sería 99 menos 47. ¿Cuánto es 99 menos 47? 52, profesora. 52. Y eso sería el ángulo que se está pidiendo calcular. Ya pueden, ya ahí, quizás ahí está el resultado, ya pueden tomar ahí la captura y no olvidarse, ¿no? Como se les he ido mencionando, acá ya apareció pues la propiedad de la mariposa. Espere. Ya está apareciendo ya la propiedad de la mariposa. En el siguiente ejercicio van a tener que estar atentos, ¿ya? Gracias, profe, gracias. Muy bien. Acá en este siguiente ejercicio, estar atentos. Nos pide determinar X y nos está mostrando la figura de un pantalón. Ahí observamos un pequeño pantalón y observamos, ¿no? Pequeño me refiero a esto, ve. Esta es la forma del pequeño pantalón. Y lo que observamos, el todo, ya es un pantalón un poco más grande. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá ustedes? Vamos a tener que utilizarlo 2 veces esa propiedad del pantalón. ¿Y qué nos dice la propiedad del pantalón? Que el ángulo externo que se encuentra va a ser igual a ¿quién? A la suma de los ángulos internos. Ahí estamos teniendo nuestro esquema. Del pequeño sí está completo, todos los valores, mira. Tiene a esta forma. O sea, todos los valores están completos. ¿Qué sucede con el pantalón que es un poco más grande? Nos falta esta de acá. Porque todo esto sabemos cuánto vale, sabemos el ángulo externo, igual modo acá. Y nos faltaría, ¿no?, esta parte del ángulo. Y para ello ustedes tienen que recordar, pues así van a decir, la mitad de una circunferencia vale 180 grados. Si ya tengo un ángulo que vale 100, ¿qué van a hacer? Restar, pues sería 180 menos 100, ahí les va a salir 80. Por esa razón está apareciendo ahí 80 grados y nunca olvidarse. Nuevamente acá lo voy a ir indicando que todo esto pues vale 180 grados. Por ejemplo, yo a la línea le he ido un poco prolongando, no estoy afectando, no estoy cambiando la figura, sigue manteniendo, lo único que he hecho es prolongarle esa flecha. Ahora sí, como ya lo tenemos completo, vamos a ir desarrollando por partes. La primera vamos a desarrollar este pequeño pantalón y vamos a ir formulando nuestra ecuación de acuerdo a la propiedad. Y este es el pequeño pantalón que estoy poniendo ahí para que ustedes se den cuenta. ¿Qué se hace? Se suman los ángulos internos, A más B más X igual a 120. Y vamos a decir que va a ser nuestra primera ecuación. ¿Qué hacen luego? Nuevamente, pero ya la más grande. Esta de acá. Y esta gráfica ahí. Es esta. ¿Dónde estamos teniendo, no? Que arriba vale 80 y la parte externa 120. ¿Qué me faltaría? A más A, que vale 2A. Y B más B, vale 2B. Profesor, disculpe, ¿ya borró todavía, profesor? Disculpe, no estoy interrumpiendo, profesor, disculpe. Todavía no terminó de desarrollar el ejercicio 4. Gracias, profesor, disculpe. Última introducción, profesor, disculpe. Ya, muy bien.
¿Ya? Y acá, ¿qué hacemos? Planteamos de acuerdo a la fórmula. ¿Qué hacemos? Sumamos, ve, 2A más 2B más 80 igual a 120. Acá podemos continuar todavía con el desarrollo. ¿Por qué? Es que el número 80 yo lo puedo llevar al otro lado a restar, que tendríamos 2A más 2B igual a 120 menos 80. ¿Y cuánto es 120 menos 80? Sale 40. Tenemos, ¿no? 2A más 2B igual a 40. ¿Qué observamos? Como esto, 2A, 2B y 40, se puede dividir entre 2. Si todos se pueden dividir entre 2, lo pueden dividir. Pero si uno de ellos no se puede dividir entre 2, lo van a dejar ahí nada más y van a ir indicando que va a ser por su segunda ecuación. Pero en este caso yo todavía no estoy indicando que es mi segunda ecuación porque lo podemos dividir entre 2. 2A entre 2 va a salir A, 2B entre 2 sale B, igual a ¿quién? A 40 entre 2 sale 20. Y es ahí recién lo voy a indicar que es mi segunda ecuación. ¿Qué van a hacer? Esa segunda ecuación que hemos ido obteniendo, lo vamos a reemplazar ¿dónde? En mi primera ecuación. Por eso se está indicando 2, se reemplazamos en 1. El 1 tenemos A más B más X igual a 120. Y hay que tener en cuenta que en la ecuación 2, ¿qué nos dice B? Que A más B, ¿cuánto vale? 20. Y por eso estoy mencionando acá que A más B vale 20. Entonces vamos a poner 20, esta X está bajando, el signo igual también, este más también está bajando, y el 120 también está bajando. ¿Y qué apareció? Mira, apareció la variable que nos está pidiendo determinar. Acá no interesa que ustedes sepan cuánto vale A, cuánto vale B, no les interesa. Lo que acá sí interesa es saber el valor de X. Y ya lo hemos encontrado. Mira, lo único que nos queda, este 20 que acá está sumando, va a ir al otro lado a restar, que sería X es igual a 120 menos 20. ¿Cuánto es eso? 100. 100. Sale 100. ¿Ya? Sale 100. X es igual a 100. Porque nosotros, mira, reemplazando A más B vale 20. 20 más 100 sale 120 y está cumpliendo ¿ve? A la primera ecuación. ¿Ya? Entonces, acá, como vuelvo a indicar, no interesa saber cuánto vale A y B, pero sí podemos ir reemplazando, ¿no? Hemos ido reemplazando en otra ecuación para poder, en este caso, encontrar el valor de X. Ahora sí pueden tomar la captura y hemos encontrado la respuesta. Muy bien. Acá ustedes en esta figura, en esta figura, ya muy bien, en esta figura no necesariamente va a haber quizás 2 pantalones, puede haber habido otro pantalón más, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tener que formar ya 3 ecuaciones. Si son 3 pantalones, van a formar 3 ecuaciones. Y como han sido 2 pantalones, muy bien, hemos ido formando 2 ecuaciones. Y hay ejercicios, no necesariamente que les va a mostrar 2 pantalones, puede aparecer 3 pantalones o 4 pantalones. Y para ello, pues va a haber más. Si son, por ejemplo, de 3, ya vamos a tener, por ejemplo, el A, B, quizás la C también, y el X. O sea, va a aparecer más variables. Pero por ahí, como ha sucedido en este ejercicio, se van a ir desapareciendo pues, las demás letras al momento que vamos a ir reemplazando. Tenemos acá el ejercicio 5, nos dice calcular teta. Quizás acá para desarrollar hay una propiedad que hemos ido aprendiendo, pero posiblemente ustedes no se recuerden y se recuerdan que la suma de los ángulos internos vale 180 grados. Lo pueden ir aplicando también, porque al final les va a salir el mismo resultado del valor de teta. En este caso, mira, ahí estamos teniendo, les estamos haciendo recordar esa propiedad que ese ángulo externo va a ser igual a ¿quién? A alfa más teta. Y según la figura que nos piden hallar, ¿no? Vamos a ir indicando.
Ya vamos a ir indicando, en este caso, el ángulo externo, pues vale teta, va a ser igual a 62, lo vamos a sumar, más 20. ¿Cuánto es 62 más 20? Mis 82. Muy bien, 82. Muy bien, 82. Ya está, ya hemos llegado a la respuesta. Eso siempre en cuando recordamos esta propiedad, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ustedes no se recuerdan? Les dije. Tienen que sumar los ángulos internos. Y esos ángulos internos, acá todavía nos faltaría saber este ángulo interno. Y como bien saben que todo esto de acá Profesora, vale disculpe, 180. profesora, disculpe. ¿Todavía no hay que tomar factura, profesora, disculpe? Ya puede tomar porque voy a hacer con otra propiedad. Ya, gracias, profesora, gracias. Acá donde estoy indicando la flechita vamos a poner 180 grados y lo vamos a restar menos teta, ¿no? Quizás se pueden olvidar esa propiedad y lo pueden hacer con la propiedad que la suma de los ángulos internos vale 180 grados. En este lado nomás yo lo voy a ir desarrollando, que van a sumar así 62 más 20 más 180 menos teta, menos teta. Esto de acá es igual a 180 grados. ¿Qué hacen? Mira, ve, van a poner 62 más 20, les va a salir acá, voy a ir desarrollando ya, sale 82. Acá sale 82. Ya, esto es 20, no vayan a decir que es quizás, va a aparecer como esfera 2, es 20. ¿Qué hacen acá? Van a venir así, más 180. Y el 180 que tienen al otro lado va a venir a este lado a restar. Y el teta que acá está restando va a irse al otro lado. Con signo cambia sería teta. 180 menos 180 sale 0. ¿Y qué sale? Mira, ve. 82 grados es igual a teta. Y comparamos, estamos llegando a la misma respuesta. Esta segunda que he desarrollado es que hemos sumado todos los ángulos internos y hemos igualado 180 grados. ¿Ya? Déanse cuenta, no necesariamente que vayan a decir, pero profesora ya lo puso ya a 180. Tienen que volver a ir escribiendo ese 180. Y se dan cuenta, y mira, ya desapareció, que nos sale 0 y 0 más 82 sale 82. Eso es lo que tienen que recordar ustedes, ¿no? Que acá hemos ido aplicando que todo ese ángulo pues vale 180 grados. Esa es otra propiedad que he desarrollado. Pueden tomar la captura si desean, ya para poder ir concluyendo con la clase. Ya, muy bien. Ya, bueno, eso sería todo con respecto a la clase. Ya, sería todo. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente clase, jóvenes y señoritas. Hasta luego, profesora. Ya nos vemos la siguiente semana. Hasta luego con todos. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego.